mundiales toltecas, Anáhuac y el mundo. Un fuerte abrazo. Estamos en un día muy especial, siendo el 28 de mayo de este año 2022. Recuerden, en nuestra cuenta unificada de Anáhuac es el día 9 Flor, que también es importante pues tener en cuenta en este sentido. Chignahui Xochitl es el día de hoy, así que pues estamos aquí con el gusto de presentar pues a nuestra invitada estrella, Rosita Buchot. Muy buen día, ¿cómo está? Bien, Vicente, muy contenta, Chignawi, mi querido Frank, gracias porque pues realmente tenemos mucha curiosidad y hemos ido planteando, si ustedes recuerdan, nos vimos a la Coatlicue, nos vimos a la Coyochauqui, a Tlaltecutli, sobre el análisis crítico de investigativo del mito fundacional de nuestras culturas de la náhuatl. Y pues la vez pasada quedamos, bueno, hay un personaje tremendo en nuestra mitología y muy importante en varios aspectos, que es Venus, y pues no lo hemos visto así en una piedrota grandota, pero sí en muchas culturas, en muchas, no sé, ciudades, como le quieran llamar, murales, recintos. Y pues ahora sí, vamos a empezar con algo muy importante. El señor Venus, el día de hoy le vamos a dar la bienvenida. Y pues adelante, no sé quién arranca, Frank, quién va a hablar de Saludos, este. gracias por esta introducción, compañeros, y yo a disposición de ustedes. Ando buscando una imagen de Venus en Cacasla, que me enviaste, Rosa, pero no la encuentro aquí. No Así la que encuentras. te voy a pedir que se lo envíes a los compañeros. Sí. Oye, Frank, si yo estoy hablando aquí con. Ok, voy a tratar mientras alguien Sí, expone algo. sí, Bueno, sí. pero podemos arrancar, Frank. Podemos Eh, arrancar. Podemos arrancar. Ya ven que Venus tiene muchos aspectos en nuestra cultura. Está el Venus, el avatar, el personaje que aparece, el cíclico. Tenemos el Venus planeta, el Venus en las matemáticas, que es tan importante en nuestras cuentas para sincronizar los movimientos de otros planetas, como que si quitas a Venus, matemáticamente hablando, pues ya empezamos a cojear, y eso también está manifestado. Ustedes pueden ver en Mitla, por ejemplo, pues el trabajo que hizo Mauricio Orozpe de investigación de las grecas escalonadas, cómo van hablando de los pasos, de los movimientos del planeta Venus, que es maravilloso ver cómo nuestros antepasados tenían registrado todo eso, y nos admira porque pues a la fecha no tomamos en cuenta eso, y las presencias de Venus a veces son gran parte de influencia hasta para el clima. Tenemos al Venus mítico, al Venus de la fundación de nuestros mitos, y pues también está el Venus en la piedra del sol. ¡Ay, Frank, hay muchos Venus! ¿Por cuál vamos a empezar? Dime. Bueno, pues vamos a articular el programa de hoy con los anteriores. Programas anteriores estudiamos los mitos de la formación de la Tierra y de la Luna. Por supuesto, esos mitos van mucho más allá de simplemente un sentido planetario. Hablemos primero, si te parece, Rosa, de qué es un mito. Uh-huh. ¿Qué es un mito? Hay muchas opiniones al respecto, pero la verdad, la que importa es la de los creadores de los mitos. ¿Bien? Por lo general, en la sociedad común se considera que un mito es una mentira, es simplemente una falsedad. Como reflejo de esa posición en el mundo académico, se interpreta que un mito es una explicación ingenua. Ingenuo quiere decir tonto de los antiguos, pero claro, en la academia no se le llama tonto a los antiguos, se le llama ingenuos. Se considera que los antiguos tenían ideas fabulosas, por supuesto, y reales sobre la realidad, y que las plasmaron en sus mitos, y que sus mitos en el mejor de los casos son para hacerle cuentos a los niños, pero de ninguna manera contienen información científica. Ese es un axioma académico. El mito no contiene información científica en absoluto. Por otro lado, tenemos la posición de los creyentes.
Por ejemplo, hay personas que piensan que literalmente existió un lugar llamado Jardín de Edén con un árbol y una serpiente que hablaba y una fruta, así, literalmente, como si toda esa historia se redujera a una cosa tan burda, tan literal. Y que además la serpiente hablaba y que en vez de asustarse esa mujer comió la fruta y por eso todos nosotros estamos condenados a morir por el pecado de otra persona. Estamos viendo dos posiciones superficiales. ¿Sí? Me disculpan, pero son dos posiciones superficiales. Los mitos no son ni para tragárselo literalmente, ni para desecharlo como si fueran fantasías de los antiguos. Los mitos son un lenguaje. Es como decir teatro, cine. Si tú vas a ver una película, tú sabes que ahí lo que es una pared, una tela y se está proyectando algo. ¿Bien? De ninguna manera sabes que ahí no hay un escenario real, pero uno hace un esfuerzo de decodificación. Y uno sabe que eso quiere decir algo y uno trata de entender el sentido y no quedarse planamente mirando nomás la tela o la pared. Por otro lado, tampoco se trata de ser como un niño pequeño que va al cine y se aterra porque piensa que eso es real. Es decir, se requiere un esfuerzo de decodificación. Mito es lenguaje, es un lenguaje que usaron todos los pueblos y que siguen usando, pues nosotros seguimos generando mitos para transmitir historias. Te voy a poner un mito moderno, un mito que surgió hace menos de... En realidad, así como tal, surgió hace menos de 80 años, el mito del Big Bang. Se está hablando de una gran explosión al origen del universo. Hombre, cualquiera que estudie un poquito de cosmología o de física sabe que ahí no hubo ninguna explosión. Simplemente no podía haberla. Pero nosotros usamos una metáfora y a partir de esa metáfora nos vamos entendiendo. Ahora, si viene un mesoamericano y te dice que al principio había una diosa tierra que estaba echada y la pusieron a girar y se fracturó y con la cabeza hicieron la luna, ahí corre el académico a decir, mira, es una ingenuidad de los antiguos, sin detenerse a reflexionar qué quisieron decir con eso. Realmente la academia no está calificada para entender los mitos y las religiones tampoco. Los mitos requieren un trabajo extra. No solo aprender temas, los temas que te enseñan en la escuela normal y mucho menos los temas que te enseñan en una iglesia. Los mitos requieren un trabajo extra. Requieren un trabajo de concientización, de callar la mente y de tratar de afinar, tratar de comunicar con el intento de ese que estaba allá y que estaba usando las imágenes que tenía a su alcance en la lengua que tenía a su alcance en la época en que vivió. Y sobre todo tener esto último muy en cuenta. Estamos haciendo saltos de época, saltos de lengua. Cosas que hace 50 años se escribían y parecían normales y todas las entendían, todo el mundo lo entendía. Hoy ya empiezan a ser ásperas, empiezan a ser difíciles de entender. Vamos perdiendo la metáfora. Cosas que en su época eran funcionales, de pronto ya empiezan a entenderse en un sentido doctrinal. Te voy a poner un ejemplo que es terrible, pero funciona. En su época, ya les comenté una vez, en su época, ahí viene la Biblia, un texto que dice, no derramarás la sangre de los animales, ni te comerás esa sangre, porque la sangre es la vida. Cuando se dijo eso, todo el mundo entendía obviamente lo que quería decir. Es decir, no mates por gusto, solo mata para comer, pero no por gusto, no estés derramando sangre, es lo que quería decir. Con el tiempo ya se transformó en un tabú de no se puede comer sangre. Ya en la época en que subieron los cristianos ya era tabú. Y en la actualidad es un tabú mortal que dice, es necesario matar a una persona con tal de no ponerle sangre. Porque aquí lo que importa es no comer sangre, no la parte de conservar la vida. Entonces lo mismo va pasando con cualquier metáfora, sea leve o gruesa. Se van distorsionando. Cambian las épocas, cambian los lenguajes y empieza uno a patinar, ya uno no entiende bien de qué se trata. Para entender los mitos se requiere una enseñanza, un aprendizaje especial. Es un aprendizaje para eso. Ese aprendizaje se llama, en la modernidad, se llama enseñanza esotérica. Así. Les voy a poner un ejemplo para el caso de la Biblia, ¿no? Que es, digamos, el libro fundacional de la cultura de Occidente. Es
en este momento tienes que ser muy, muy hábil y tener mucho silencio. Usted no puede entender la Biblia. Si eres una persona común y corriente, no la entiendes. Solo vas a rechazarla como un conjunto de mitos o te las vas a tragar y las dos posiciones son terribles. Pero ahí tú tienes una obra de decodificación de la Biblia que se llama el Zohar, escrita ya hace casi 1000 años, o de hecho 2000 años y reeditada hace unos 900 años. Y esa obra te va explicando poco a poco cómo se decodifican esos símbolos. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando estudias la cosmología mesoamericana y tú tienes un montón de signos, números y cosas que al principio no entiendes nada, te parece demasiado abigarrado todo. Pero bueno, eso requiere un entrenamiento de poco a poco para que vayas a ir yendo de lo más sencillito hasta lo más complejo y empiezas a entender qué es lo que quiere decir todo ese simbolismo. Si te quedas únicamente, por ejemplo, en la fase del calendario, la pregunta que te va a surgir es esta. Bueno, ¿por qué tanto rollo para decir una fecha? ¿Ves? Si únicamente te quedas en la parte del número, pero ¿por qué tanta profusión si basta con poner un número después del otro como hacemos nosotros hoy y ya tenemos la fecha? Necesitas entender que toda esa profusión está al servicio de algo mucho más complejo y más ambicioso que representar una fecha. Necesitas entender que todo ese calendario, por decirle con una palabra moderna, en realidad es un retrato de la entera cosmovisión. Es un retrato de la cosmovisión. Pretende articular la cosmovisión. Involucra una búsqueda deliberada de coherencia, coherencia estructural. Es algo que le falta a nuestra cultura y por lo tanto nosotros no la percibimos en la del prójimo. Y por eso tú tienes academias enteras patinando en el tema de la fecha, así de sencillo, en el tema de la fecha. Hoy estaba yo reflexionando que es increíble que a estas alturas las academias no puedan leer una fecha de un monumento Anahuaca, cuando en realidad la parte de la fecha es sencilla, es fácil de descifrar, eso no tiene ciencia, lo difícil es lo que viene después. Y quien dice las academias dice la tradición, que ni siquiera estudia las fuentes, ¿no? Es decir, para entrarle a la cosmovisión de Anáhuac, uno tiene que entender que un mito no es literal, pero tampoco es mentira. Que un mito pertenece al área de los lenguajes, es un tipo de lenguaje. Los lenguajes son símbolos, son emblemas. Mira, a esto yo le llamo vaso. Pero la palabra vaso no es un vaso, es solo una palabra. En otra lengua se le puede llamar de otra. En náhuatl, xicalli. Se le dice, mira que dice vaso, xicalli. Se producen totalmente diferentes. Son dos palabras diferentes, pero representan lo mismo. Es necesario aprender a abstraer para entender los mitos. Abstraer. ¿Qué quiere decir abstraer? Quitar los detallitos chiquititos y quedarse con lo profundo, quedarse con la articulación que hay debajo. Les pongo un ejemplo por una discusión que subió en el grupo Universidad Tolteca. Es lo mismo el mito de Aztlán que el mito Anahuaca de Aztlán, que el mito griego de Atlantis. Bueno, si te vas a la palabra no es lo mismo, se pronuncian diferentes. Si te vas a la cultura, no, son culturas diferentes. Si te vas a las especificidades de que a lo mejor fulanito cree tener Aztlán en su patio y el otro dice que está por allá, no, en Grecia también vas a encontrar cosas diferentes. Unos colocan Atlantis allá, otros acá. Pero si te vas a la esencia del mito, vas a ver que es exactamente el mismo mito y que si tú te echas para atrás 20.000 años, ya le llamaban con la misma palabra y era el mismo pueblo. Es esa capacidad de abstraer lo que se necesita cuando enfrentamos los mitos. Si no abstraemos, no entendemos la enseñanza real y nos quedamos con detallitos en la periferia, detallitos que convienen a nuestro ego, a nuestra religión o a la casualidad de que yo nací aquí, por lo tanto aquí tiene que ser. Les voy a poner un ejemplo de cómo los creadores de mitos se cuidaron de este tipo de interpretación cerrada, pequeña. Cuando lees la Biblia, la Biblia la leí muy temprano. Me la dieron y la leí. Era el libro que tenía para leer. Y desde el primer momento me saltó una cosa. Habla de Jardín de Edén. Dice que tenía 4 ríos, uno es el Éufrates y otro es el Tigris, que eso tú los ubicas allá en Medio Oriente. Pero otro río dice que le daba la vuelta a África. Entonces yo le pregunté a mi madre, oye, ¿cómo puede ser que un río le dé la vuelta a un continente? Eso ya no es un río, ya es un océano, ¿no? No supo qué decirme. Y en ese momento yo me di cuenta de lo que era un mito, sin más palabras y sin nada más.
seguí leyendo y como a los 2 o 3 días me tocó leer el capítulo 6 porque yo leía un capítulo diario. Y el capítulo 6 hablaba de algo así, capítulo 6 o 7 del Génesis, decía, de pronto las aguas cubrieron todas las montañas de la tierra 15 codos por encima, es decir, ¿qué será? 7 metros por encima de la punta de la más alta montaña. Mira qué precisión. Y de pronto el arca de Noé aterriza encima del Everest. 3 meses después se empiezan a descubrir la cima de las montañas. Le pregunté a mi madre, mamá, ¿el Everest es la montaña más alta de la Tierra? No, el Everest tiene 3.000 metros, el Himalaya le excede 5 kilómetros. Entonces, ¿cómo el arca pudo haber aterrizado ahí? ¿En un submarino o qué? En otras palabras, los creadores de los mitos te van diciendo de qué se trata. Ponen cosas contradictorias para que tú entiendas que eso no es literal. Ahí viene el académico a decir, no, mira, ese es un tonto del pasado, o más bien una persona ingenua del pasado que ni siquiera tenía congruencia mental, o bien un creyente a decir, eso es la verdad absoluta, diga lo que diga ahí, porque viene de Dios. El ser humano es un simio, todavía no ha salido del estado del simio. El ser humano cree que puede entender el universo. Eso es arrogancia de simio. Ni siquiera podemos con los mitos, que son cuentos infantiles que vienen del pasado. Ni siquiera podemos con eso. Ahí tú tienes el cuento de la Cenicienta, si mal no me acuerdo, la medianoche, el zapato, etc. Un mito que está gritando cosas a la luz. Y sin embargo, el ser humano no lo agarra. ¿Cómo surgen los mitos? Surgen por esa necesidad de los pueblos de expresar cosas profundas con un lenguaje suficientemente sencillo como para que los niños se las aprendan y para que se puedan transmitir por edades. A cualquiera que esté escribiendo ahora algo, tú quieres que tu texto se transmita por 10.000, 20.000 años, conviértelo en un mito. Un mito agradable, un mito bonito y además un mito que esconda una profunda verdad y que esté hecho de tal manera que la gente quiera repetirlo. En ese caso, seguro que tu obra va a perdurar. Si la dejas en puras reflexiones intelectuales y demás, eso no dura mucho. Los mitos son el lenguaje de fondo de la humanidad. Las lenguas con que nos estamos comunicando, como este lenguaje con que estoy hablando ahora, es superficial. Los mitos son el lenguaje de fondo. Los mitos conforman la estructura de la psiquis humana, porque lo recibimos desde antes de tener recursos intelectuales para defendernos de ellos y nos los tragamos, creemos que son verdad. Y los mitos siguen operando a través de la sociedad. De hecho, los mitos reproducen la sintaxis del lenguaje. La sintaxis de los mitos es la cultura. En otras palabras, nosotros vamos modificando los mitos, aunque no nos demos cuenta, y los vamos adaptando a las palabras y las imágenes que usamos hoy. Y eso va conformando la cultura. Ya les mencioné hace 1 o 2 programas que si tienes en tu lengua palabras para expresar un concepto como ¿cuándo surgió todo? Vas a encontrar un científico que te explique cuándo surgió todo. Te va a decir el año exacto que surgió todo. Siempre va a ser así. ¿Ves? Si no tienes esas palabras, entonces no vas a encontrar la explicación. Si tu lengua, por ejemplo, presupone por su sintaxis que todo siempre estuvo ahí, vas a encontrar un científico que prueba que todo siempre estuvo ahí. Modelamos la realidad con nuestra mente. Se trata del entendimiento de la realidad y el entendimiento es una posición subjetiva, nunca es objetiva. No hay entendimientos objetivos de la realidad. Lo objetivo con respecto a la realidad es la experiencia. Es un tema muy diferente. ¿Alguna cuestión? Bueno, sí, Venus, por favor. Venus en el mito nuestro, fundacional. ¿Me oyes, Frank? Sí, te estoy oyendo. Ya te mandé lo de Cacás Latilla Vicente. Gracias. Que te lo había mandado a tu Messenger, por eso no lo encontrabas, pero ya lo tienes aquí. Mira, lo que voy a decir ahora requiere que se tome en cuenta lo que acabo de mencionar. Lo que voy a decir ahora es mi entendimiento, por cierto, subjetivo, del tema de Venus. El tema de Venus es sorprendente. Vamos a empezar por su lado físico. Venus es un planeta prácticamente gemelo a la Tierra. Pon que Venus se haya formado por 8 o 10 cuerpos que chocaron la Tierra por 10 o 12. Así. Es casi la misma masa y tamaño. Está muy cerca.
para tener esas masas está muy cerca. Y eso significa que hay influencias gravitatorias mutuas. Venus guarda con la Tierra una proporción, un ritmo que hace que se comporte de manera sorprendente. Como ven en esa imagen, en 8 años terrestres, Venus da 5 vueltas, aparentes, ¿no? 5 años sinódicos de Venus. Los años sinódicos de Venus son de 584 años, 584 días, los de la Tierra 365. Si tú multiplicas 5 por 584 es igual a 8 por 365. Eso significa que si pones la órbita de Venus y la órbita de la Tierra en el círculo formado por los días del año, o para decirlo de hecho con más objetividad, en el círculo formado por el año Anahuaca, porque vamos a ese tema, tú vas a ver que Venus te va conformando una estrella de 5 puntas. De ahí que, como envié en una de las imágenes que le envié, la estrella de 5 puntas sea el emblema de este planeta. Es muy interesante este ritmo, porque no tendría por qué ser así. No tendría por qué ser tan preciso. Podría involucrar fracciones más extrañas. El hecho de que sea tan preciso y que se acerque tanto a números como 5 y 8, que son números pequeños, sencillos, que se acerque a enteros, a mí me dice que hay un anclaje gravitatorio entre Venus y la Tierra, no explícito, un anclaje que no se ve a la primera, pero si tú mides varios ciclos, lo empiezas a ver. En la imagen anterior, por favor, no la otra, la que tiene las estrellas. La de los planetas. Esa. Bueno, mira, ¿por qué el glifo de Venus es una estrella con 5 puntas? Por esto que les digo. Por cierto, le ponen un ojo adentro en esta imagen, debido a que Venus es emblema de la conciencia. Pero eso es un tema que vamos a analizar en un rato. Ustedes están viendo ahí 5 huellas en torno a un ciclo que se da la mano por debajo, que no llega a completarse, pero se da la mano, donde se ven 3 apariciones visibles de Venus. Lo demás está invisible, lo demás no se ve. Está hablando de la relación Tierra-Venus dentro del calendario de Anahuac. Y ven debajo un ojo emplumado que alude al nombre de Venus. Venus es Quetzalcóatl, se llama en Náhuatl Quetzalcóatl. También le llaman Citlalpol o Citlal, que quiere decir gran estrella. Pero su nombre propio es Quetzalcóatl. En otras palabras, no podemos estar hablando solo del astro, sino también de aquello que es simbolizado por el astro, que son las serpientes emplumadas. Pero eso sería meternos en un tema teológico. Por ahora quiero hablar únicamente del tema astronómico para que vean cómo se va formando el simbolismo. Una vez que tienes unas observaciones astronómicas reales, literales, empiezas a usarlas ya en tonos teológicos y en tonos míticos y vas creando una historia. Y esa historia te va a incorporar en el astro un montón de significados que no son propios del astro. Por ejemplo, ahí tienes el sol. Lo propio del sol con respecto a los otros es que nos calienta y demás. Eso es lo propio. Pero simbolizamos la voluntad en el sol. Así que para los antiguos mexicanos el sol representaba la voluntad, porque la voluntad también es vibrante, es como una flecha, se clava, es como rayos. Luego, los mitos empiezan a incorporarles características ajenas al objeto del símbolo. Es decir, tú agarras un astro, se convierte en símbolo y empiezas a incorporarle características ajenas. En el caso de Venus, se transformó en emblema de lo que los hindúes llaman avatar, o los cristianos llaman Cristo, o los zoroastrianos llaman Zoroastro. De hecho, no es casual que Zoroastro y Cristo signifiquen lo mismo que Quetzalcóatl, señor de Venus, salvando las distancias de lenguas. Así que si hay algún cristiano escuchando, bueno, espero que entienda que la fe no consiste en la lengua que hables. Las lenguas pueden cambiar. Si tú cambias a otra lengua, lo mismo que estás creyendo se dice de otra manera. A mí se me parece por eso tan absurdo las guerras de fe. La guerra de fe es una guerra de palabras, es increíble. Y eso es lo que mueve a la humanidad. Pues bien, Venus se hizo emblema de
la aparición de la divinidad en la tierra. Aquí entramos en otro tema. Hoy estaba leyendo una reflexión de Olmé que decía, cuando tú trasladas una cosmovisión a través de una lengua ajena, inevitablemente la desvirtúas. Así que cuando digo aparición de la divinidad en la tierra, bueno, primero tenemos que definir qué es divinidad. ¿Qué significaba para ellos la divinidad? La religión cristiana nos ha enseñado, cristiana, musulmana, judía, esas tres religiones, las religiones bíblicas, nos han enseñado que hay un Dios y que ese Dios es personal, es una persona divina. Es decir, es como nosotros, casualmente, fíjate, es una persona como nosotros, solo que tiene mucho poder y por eso es divino. Y por eso hay que adorar a ese Dios, pedirle cosas para que ese Dios te dé recompensas. De cuando en cuando se molesta y te manda un rayo también, porque de él procede todo según dicen los textos. Pues bien, en Anagua esa concepción no existía. Los anahuacas no creían en dioses personales, así simplemente no creían en dioses personales. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que no existen dioses personales. ¿Ves? Así que cuando nos enfrentamos a la creencia anahuaca tenemos un problema. ¿Usamos la palabra Dios y dioses o no la usamos? ¿Aceptamos el hecho de que los creyentes bíblicos han secuestrado esa palabra para sus propios fines religiosos? ¿O liberamos la palabra y la usamos a nuestra manera y de la manera que queremos nosotros? Y ya, ¿qué hacemos con eso? Mi posición es esta: liberar la palabra. Explicarle a las personas que el hecho de que tú creas que el mundo es así no significa que todos los demás crean que el mundo es así. Hay un montón de posiciones en este mundo. Los anahuacas no le daban personalidad a lo divino porque la persona es una característica humana. Entonces, considerar que lo divino es personal es rebajarlo al nivel humano. Se daban cuenta que la persona es algo que surge después que el individuo nace, que se va conformando por educación, por contactos sociales. Por lo tanto, pensar que el ser que lo creó todo y que es absoluto, único, es una persona, es tener una imagen muy, muy pequeñita, muy mezquina de ese ser. Si no es personal, es impersonal. Y si es impersonal, no tiene preferencias, no tiene creencias, no tiene gustos, no prefiere a los machos sobre las hembras, como dice la Biblia, no prefiere a los cristianos sobre los paganos, como dicen otros, etc. No tiene preferencias. Es impersonal. Es la energía impersonal. En ese sentido, el concepto que tiene la ciencia física de hoy de la energía es mucho más parecido al concepto anahuaca de Dios. Así que sí se puede decir que Teo, en ciertos contextos, se traduce como energía. Es la energía de la que todo sale, de la que todo regresa. Pero la energía no quiere que las cosas pasen de determinada manera. Simplemente se expresa como es. Y ya. Somos nosotros los que tenemos voluntad ya humanizada, caprichos, deseos, intereses. Entonces, resumiendo, divinidad, ¿qué es, Frank? Resumiendo, para nuestros antepasados. Divinidad para es una nuestra palabra, es un sustantivo abstracto del español, es una palabra, para resumir, divinidad. Okay. Por lo tanto, y Teot para Teo nosotros. Otra palabra, es un sustantivo concreto del náhuatl. Bien, son palabras, son símbolos, no son las cosas en sí. ¿A qué aluden esas palabras? Bueno, en el caso de los cristianos, esas palabras aluden a una persona grandota que vive, invisible además, que vive en algún lugar. Pero algunos dicen que tiene cuerpo. Hay creyentes que dicen Dios tiene cuerpo y vive en un planeta que está ubicado en el centro de la galaxia, supongo que orbitando el agujero negro de Sagitario A, supongo yo. Ahora bien, para los anahuacas, Teot era un poder creador impersonal, es decir, el potencial de trabajo de la energía. Eso era Teot. ¿Qué son entonces los dioses? Hay que hacer una radical diferencia. Cuando tú lees en la Biblia, no tendrás otros dioses delante de mí, Dios se está poniendo al mismo nivel que los demás dioses. Es decir, estamos hablando de un politeísmo funcional, en el cual hay un montón de espíritus invisibles, cada uno con sus preferencias y cada uno propone a su propio pueblo y están luchando entre sí. Pero cuando lees la cosmovisión anahuaca, cuando estudias lo que dicen las fuentes, ves que es muy diferente. Mira, una de las preguntas que más hicieron los padres de la invasión fue: ¿en qué crees? Necesitaban saber eso. Y la respuesta siempre fue esta: nosotros no creemos en dioses personales. Como ya les he mencionado varias veces, el cronista Hernández lo resumió de esta manera: a ellos les repugnaba que lo que no fue un ser humano recibiese distinción divina.
Por lo tanto, cuando hablaban de Teot, los anahuacas se referían a la energía universal. Nunca usaron la palabra Teot como Dios personal. Por eso en el panteón no existe un Dios llamado Teot. ¿Te fijas? Si buscas el panteón anahuaca, tú vas a encontrar Tezcatlipoca que sacó el otro, pero nunca un tal Teot. Ese no existe ahí. Un cronista llamado Polo Dondegardo llegó asombrado, dijo, es increíble que estas personas no tengan una concepción de un Dios creador. Por supuesto, pensaban que el universo es eterno. Eso lo dice otro cronista. Ellos consideraban que el universo es eterno, por lo tanto nunca fue creado. Si tú piensas eso del universo, ¿qué necesidad tienes de un creador? El creador sale sobrando, no tiene contenido de trabajo. ¿Ves? Pero sí creían en miles de dioses. Hubo un cronista que contabilizó 2000 dioses. En categorías, digamos, 4 principales, 13, 260, 2000 si tú quieres. No es casual que 2000 fuera las estrellas. ¿Ves? Los Censon, es decir, los 400 de cada rumbo y el centro. Cuando te están hablando de los dioses, entonces los anahuacas están hablando de un concepto muy diferente al concepto cristiano de Dios. Lo dice este cronista Hernández y lo dicen varios. Por ejemplo, Huitzilopochtli fue un hombre en su época. Tezcatlipoca fue un ser humano. Quetzalcóatl fue un ser humano. Fueron seres humanos divinizados por sus méritos, por sus acciones y después transformados en emblemas de fuerzas naturales. Chacatopixi, ¿se sabe cuándo nació, de quién nació, dónde vivió, qué hizo? Su biografía se conoce bien. Después de muerto fue convertido en Quetzalcóatl y representado a través de Venus, y entonces hecho símbolo de la fuerza natural a la que Venus le personifica, ¿no? Es decir, estamos hablando de una teología, de una cosmovisión muy diferente de la nuestra. Para nosotros, allá arriba existen seres sobrenaturales invisibles. ¿Ves? Ángeles, demonios, como tú le quieras llamar. Para los anahuacas no. Para los anahuacas existen seres humanos cuyos méritos los llevan a ser deificados, es decir, recordados, respetados, reverenciados. Y después de eso, esos seres humanos, ese nombre deificado, se convierte en un emblema de fuerzas creativas cósmicas. Si no se entiende este principio de la teología mesoamericana, no se entiende en absoluto las ideas religiosas o cosmológicas de los anahuacas. Es necesario empezar por ahí. Existe ahora una corriente académica que al encontrar estas citas, estos textos en las fuentes, bueno, estoy hablando de aquellos académicos que leen la fuente, están desarrollando la hipótesis de que eso en realidad fue una estrategia de los informantes nativos cuando llegaron los españoles. En fin, una historia bastante tonta. Si estudiaran la teología china, por ejemplo, van a encontrar el mismo principio, seres humanos divinizados, no una cosa ahí arriba. Por eso cuando tú lees a Confucio, no ves que no habla de Dios. Lees a Lao Tse, no habla de Dios. Lees a Buda, no habla de Dios. ¿Ves? Entonces, dime. El término Teotihuacán que dice donde los hombres se divinizan por Teo, es como una gran universidad donde la gente al estudiar, al prepararse, se diviniza o... La verdad que Teotihuacán significa santuario. En náhuatl, Teotihuacán significa santuario. Es decir, un lugar donde se practican ritos y se hace culto a estas personas divinizadas. No es el lugar donde te divinizas, no, significa santuario. Es decir, ¿cómo se dice la palabra santuario en náhuatl? Se dice Teotihuacán. Claro, ese nombre se aplicaba a Teotihuacán en particular porque tiene un gran contenido. Es un santuario grande, es una ciudad santuario. Si es un santuario más pequeño, se llamaba de otras maneras. Pero no es que allí la gente se divinizara. Era una ciudad normal, con gente normal y todo el mundo lo sabía. ¿Ves? Pero era una ciudad donde se iban a hacer determinados ritos. Incluso ya estando en ruinas, seguían yendo los mexicas, tlaxcaltecas, texcocanos, la gente de Tula, todos iban allá a designar a sus gobernantes. Porque el estar en un santuario le daba calidad al acto. Incluso en Teotihuacán tiene una zona especial dedicada a Venus. Sí, de hecho, toda la ciudad, por lo menos la parte de la Acrópolis, los edificios importantes, disposición, toda la ciudad es un reflejo del cielo. Lo mismo lo vas a ver en Tula, lo mismo lo vas a ver en Tenochtitlan, lo vas a ver en La Venta, ya desde la época olmeca. Las ciudades reflejan el cielo. Y los actores principales del cielo eran el Sol y Venus. Venus más importante que el Sol, te voy a decir. El Sol simplemente era el astro que nos ilumina
físicamente, pero Venus nos ilumina espiritualmente. Por eso Venus es la luz que puede ir en la oscuridad. El Sol no. El Sol no puede estar en la noche, dentro de la concepción mítica, pero Venus sí. Venus aparece en la mañana y al anochecer. Es decir, borda la noche y el día, va y viene. Hace un movimiento muy interesante que es además paralelo. Primero de la mañana, después de la noche, durante determinada cantidad de días hasta completar su ciclo. Ahí nos pusieron una imagen los compañeros donde se ve a Venus matutino y vespertino en Cacastra. Ves el vespertino con cola, el matutino sin. Esto involucra otra dimensión en la figura de Venus, y es que Venus es el astro, representa el conocimiento externo y el conocimiento interno. El conocimiento diurno o el tonal, el conocimiento nocturno o nahual. Venus representa la parte de afuera, la parte de la persona, la mente, las ideas, pero también la parte de adentro, la parte del silencio mental, la parte del viaje profundo. Eso es Venus. Venus se clava en el inframundo durante 90 días, no lo podemos ver. Y durante ese tiempo, ¿quién sabe lo que está haciendo? Los mitos describen qué es lo que está haciendo. Está yendo allá al otro lado de la órbita de la Tierra a buscar las semillas. Es el mito de la creación del maíz. Es decir, platícanos de ese mito, creando el maíz. ¿Qué? Platícanos de ese mito que estamos hablando de Venus, de ese mito. Sí. Sí, te tengo una pregunta. Porque hace rato mencionaste una palabra y que es interesante por la interpretación que se le da. Hace un momento dijiste, la energía quiere o no quiere algo. Y mi pregunta va en este sentido. ¿La energía tiene voluntad? ¿Por qué? Porque hay una interpretación común que es todo lo que tiene voluntad está vivo, es decir, es una entidad. Y aquí empieza la cuestión de la divinización de objetos, sí, ¿no? Vamos a la observación que escribió May hace un rato. ¿Qué significa voluntad? Que nosotros jalamos una cosmovisión a través de una lengua ajena, la desnaturalizamos. Para entender tu pregunta, yo necesito primero que me digas qué significa voluntad. ¿Ves? Si voluntad es un producto biológico, entonces no, la energía por sí no tiene voluntad. Pero si voluntad es un efecto que ata las cosas, que hace que las cosas ocurran, entonces la energía sí tiene voluntad. Todo depende de cómo define la palabra. Así que no hay que discutir por palabras, lo que hay que tratar de explicar las palabras y usarlas de manera rigurosa. Si vamos a usar una sola palabra para fenómenos diferentes, ponerle apellido, que para eso existen los apellidos. Es decir, la voluntad, por ejemplo, la energía tiende a manifestarse en obras. No puede haber energía sin manifestación. Bueno, podemos entender que su voluntad manifestarse en obras, pero de una manera literaria. Sí. No estoy hablando de un Dios que tenga una voluntad, eso ya sería lenguaje infantil. ¿Ves? Por otro lado, en nosotros existe voluntad, en los animales existe voluntad para hacer cosas. Nosotros no venimos de otro universo, somos parte del mismo universo y de la misma energía. Por lo tanto, nuestra voluntad ya está de manera latente en energía. Incluso es un rudimento, de la forma más rudimentaria como se expresa, porque de la nada nos sale algo. ¿Ves? Entonces, en una concepción unitaria del universo como la de los anahuacas, te puedo decir que sí, todo lo que existe, incluyendo la personalidad, ya está de manera latente en la energía. Pero eso no quiere decir que esté expresada. ¿Ok? Que esté latente no quiere decir que esté expresada. Por ejemplo, los hijos que aún no han nacido tienen una personalidad latente. Pero eso no quiere decir que esa personalidad exista en los hechos. Es esta distinción entre lo concreto y lo abstracto lo que se le dificulta al mono humano en este estadio de su evolución. Y por eso tú ves a la gente discutiendo y luchando y tirándose bombas. Oh, sí. Una cosa tan sencilla. Bueno, volviendo al tema, Rosita, si me... Sí, porque es que como se nos va a acabar el tiempo y quiero hablar, que nos hables del mito de Venus. ¿A cuál mito? Hay muchos mitos de Venus. Pues estamos hablando de mitos fundacionales, o al que tú te quieras, porque quisiera ilustrar al público sobre el mito de la importancia de Venus en los mitos de la náhuatl. Sí, de eso estamos intentando decir. El mito de Venus, hasta donde se sabe, no es un mito tan redondito, tan anecdótico
como el de la Tierra o el de la Luna. El mito de Venus es el mito de su manifestación en la Tierra. Venus representa la manifestación de lo divino en cuerpo humano. Ellos consideraban que así como Venus da 5 vueltas hasta sincronizarse otra vez con el planeta, se manifiesta, digamos, 5 veces, en 5 recurrencias, y por eso a sus profetas, a los avatares, a los profetas de Venus, le ponían nombres marcados con un número, 1, 2, 3, 4. Nos quedamos en 4 porque es el que se conoce históricamente, más conocido. Nakshit quiere decir cuarto paso. Cuarto paso de Venus. Nakshit Quetzalcóatl, ¿ves? Es lo que significa su nombre. Más conocido como Seacatl. Es decir, la teología adoptaba la forma del movimiento planetario, pero cuando estudias los hechos históricos, la sociedad humana, ves que efectivamente se refleja ese movimiento en la sociedad humana. Son ciclos muy similares, al punto que me pongo a pensar hasta dónde llega la influencia literal de Venus sobre la Tierra. No estoy hablando de influencia astrológica, sino la influencia literal por el hecho que está muy cerca. Comparten un mismo sistema gravitatorio. ¿Sabe Dios qué tipo de radiaciones comparten? Venus siempre está mostrando la misma cara a la Tierra, cosa que no vemos desde aquí, pero ya se sabe gracias a los telescopios. Es decir, son una serie de cosas que te hacen pensar que hay mucha más relación entre Venus y la Tierra de la que la astronomía ha descubierto. ¿Lo sabían los antiguos? Seguramente sí, porque es que sus mitos lo dicen con claridad. ¿Tienes alguna cuestión concreta? Bueno, es que hace rato comentaste, porque si estamos hablando de Venus, también estamos hablando de Quetzalcóatl, porque hay muchos mitos de Quetzalcóatl que baja al inframundo y también se parece a Venus que va al inframundo, que rescata Ya te vidas. dije que el mito es ese, por su conducta. A ver, vamos a explicarlo con más detalle. Si quieren poner otra vez la imagen astronómica, la primera imagen, esa, mira, ahí tú estás viendo algo. Venus está entre el Sol y la Tierra. Sí. Así que, por principio, nunca lo vas a ver a medianoche. Nunca. Porque cuando es medianoche, tú estás para afuera, mirando para afuera del sistema solar, no para adentro. Y Venus quedó para adentro. Así que nunca lo vas a ver a medianoche. Lo más que vas a poder verlo es al anochecer o al amanecer, pero nunca exactamente a la medianoche. Por otro lado, nunca lo vas a poder ver a mediodía, a menos que pase por encima del sol y lo ves como un puntito negro. ¿Por qué? De día está ahí, lo que pasa es que hay mucha luz y por eso no lo vemos. Luego, solo puedes ver a Venus en las mañanas y en las tardes, durante un rato, y solo sube hasta una cierta posición en el cielo y vuelve a bajar. Hace una elipse, vuelve a bajar, porque no puede atravesar el cielo. Esa posición, ese ángulo, es el ángulo de observación del planeta, por el hecho de que está entre el Sol y nosotros. Ese es el primer punto. Pero Venus se va moviendo y también se mueve la Tierra. Imagínate que lo sincronicemos así, como tú lo estás viendo. En esa sincronización tú no vas a ver a Venus porque está delante del Sol. Así que durante 8 días Venus pasa por delante del Sol y no lo vemos. Pero cuando ya su órbita lo separa un poquito del Sol, que ya podemos distinguirlo, entonces empieza a verlo por la mañana o por la tarde, según lo que sea. ¿Ves? Y eso está marcado, perdón, y eso está marcado en Mitla, con lo que nos presentó Mao, si tú tienes el en ciclo, las grecas si tienes el ciclo de 584 días, que es algo bien marcado en todas partes, estás aludiendo a la totalidad del ciclo. Ahora, si tienes por otro lado el mito que te habla de los descensos de Venus, son 2 descensos que hace Venus. Entonces tienes, por supuesto, la estructura de ese ciclo. No es un ciclo continuo de 584 días, tiene una estructura interior, de eso estoy hablando. Esa estructura es así. Venus desaparece durante 8 días, aparece durante 90 días, aparece durante 230 y pico días, desaparece por 90 días y vuelve a aparecer por más de 200 días después. Estas observaciones, según el grado de atención, puede variar un poco los días. Estamos hablando de números enteros anahuacas, números que usaban por razones calendáricas. Si tú te pones a observar físicamente a Venus, puede que varíen bastante estos números, pero ellos lo consideraban así. Tenemos 8 días de desaparición pequeña, inferior, 90 días de desaparición grande, que es cuando pasa por detrás del Sol con respecto a nosotros. Y la diferencia divide en 2 y tienes Venus al amanecer y Venus al atardecer.
Entonces estás viendo que Venus no solo es el astro del día y la noche, y por lo tanto el tonal y el nahual, o lo que en la cosmovisión cristiana se llama Dios y el diablo, ¿no? Venus es, por lo menos, quizás si quieres, el Cristo y el diablo, que son hijos, ¿no?, de Dios. Esos dos están resumidos en uno, en Anáhuac, son el mismo ser, porque los anahuacas sabían de astronomía y sabían que no son dos astros diferentes, sino el mismo astro. Entonces, ¿cómo te lo describe el mito? Te dice que Quetzalcóatl baja al inframundo durante 8 días. Está 4 días bajando y otros 4 días subiendo hasta que vuelve a aparecer. Eso se refiere a la muerte del profeta, a su muerte física como persona. Está durante 8 días en el inframundo. Luego resucita. ¿Resucita de qué manera? Pues no, resucita en el pueblo que lo memoriza. Por supuesto que Seacatl resucitó entre los anahuacas. Eso no significa que como persona haya resucitado. Significa que su nombre resucitó y siguió rigiendo a los anahuacas hasta que llegaron los invasores. Es decir, el tema de la resurrección del profeta, del Mesías, es un tema mítico real, no literal, real. Decir que Jesús no resucitó después de su muerte es tener problemas de entendimiento. Por supuesto que resucitó, sigue recibiendo culto y lo seguirá recibiendo durante algún tiempo todavía. ¿Ves? Está vivo. A eso se refiere la resurrección del profeta. Ahora, esa resurrección al mismo tiempo significa que ya no lo ves durante un largo tiempo. Esa es la ocultación mayor de Venus. Y vuelve a aparecer físicamente, carnalmente. Este es un ciclo que detectaron en los años 30 por ahí los historiadores marxistas. Ese ciclo se detectó en la Unión Soviética. Bueno, a ver, vamos a decir la verdad. Ese ciclo se conoce de que el mundo es mundo, ¿no? Pero en la historiología no se había contemplado. Se pensaba que era una superstición de los antiguos, el milenio. Entonces, bueno, los antiguos creían en el milenio. Pero ya en los años 30, 40, en la Unión Soviética, los historiadores dijeron, señores, a ver, si ponemos las cosas comparadamente, hay un ciclo de un milenio. Y en ese ciclo se renuevan las religiones. Eso es un hecho histórico. Después de eso se cayó la Unión Soviética, se acabó todo ese tipo de sociología. Y pues ya esa cosa hasta donde yo sé no se ha tocado más, pero era una observación valiosa. Efectivamente, cada 1000 años hay reformas religiosas profundas. En cualquier línea religiosa que tú escojas analizar. Y esas reformas terminan las tensiones políticas, las guerras, el movimiento de la sociedad. ¿Sí? El milenio, ¿cómo entraría en nuestras cuentas anahuacas de 20? Bueno, es una buena observación. Obviamente 1000 años es una cantidad redondeada a partir de la estructura matemática occidental, que es decimal. Si nosotros pensamos en decimales, vamos a pensar en 10, 100, 1000, es la cantidad más o menos que parece que encaja ahí. Pero si piensas en términos decimales es muy diferente. En Anáhuac esa cantidad no se medía por órdenes, sino se medía de otra manera. Acuérdate que en Anáhuac tenemos el año de la Tierra, 365 días, el año gestacional, que es de 260. Se involucran, sincronizan, hacen ciclo a los 52 años, pero lo hacen con una diferencia de 13 días respecto al cielo. Esa diferencia se acumula hasta formar otra vez un bloque de 260 días, es decir, hasta que de nuevo el ciclo caiga en el mismo tonal, en el mismo signo, a los 40 años, como es obvio. Ese era el ciclo mesiánico Anáhuac, 1040 años. Se consideraba que los profetas de Venus venían en paquetes de 5. Por lo tanto, el ciclo completo es de 5200 años. A eso le llamaban un sol. Es un ciclo claramente expresado en el calendario, es un ciclo básico del calendario. En otras palabras, articulaban su calendario a partir de los movimientos del sistema solar, por supuesto, incluyendo a Venus. De hecho, vamos un poco más allá. Si incluyes a Venus en la fórmula, realmente no se repite su ciclo hasta pasados 26.000 años. Es decir, si tú tienes un año de 260 días y metes a Venus, tiene que pasar 26.000 años para que vuelva a ocurrir con total incidencia esa sincronización. Estamos hablando de 5 soles o de el ciclo de precesión de los equinoccios. Esto significa lo siguiente: Venus es el calibrador del calendario. Sin Venus no existiría el calendario de Anáhuac. Nos quedaríamos con ciclos cortitos. Es el astro que permite medidas a largo plazo. Donde quiera que se mete Venus, puesto que tiene una estructura quinaria, puesto que su relación con la Tierra es en bloques de 5,
van a surgir bloques, ciclos quinarios. Es decir, no puedes a partir del movimiento de Venus sacar un ciclo de 4 soles o de 6 soles o de 8 soles, no, 5 soles. Y se vuelve a repetir todo el ciclo. Así que donde quiera que entra Venus, entra el número 5 en esta composición. Esto se entiende más si estudiamos calendárica. Realmente a Venus es difícil entenderlo en Anáhuac sin el calendario. Otra cosa que les quiero decir es que la relación de Venus con el 5 y con la estrella de 5 puntas no solo se da en América, también se da en el Viejo Mundo. Esa estrella de 5 puntas de los brujos y que aparece en las películas y demás, es real, es parte del simbolismo del Viejo Mundo y se alude a Venus. También les quería decir que el hecho de que en los primeros momentos en que se escribió la Biblia, los que lo escribieron no supieran que Venus es un solo astro y lo dividieran, no significa que los moradores del Viejo Mundo no se dieran cuenta después de eso. La astronomía avanzó muchísimo allá y por supuesto sabían que Venus era un solo astro, ¿no? Oye, Frank, pero ¿por qué hablas de 5, pero de una estrella de 5 picos? Pero también acá en el Anáhuac se representaba como una flor, a veces de 4 y a veces de 5 pétalos. O de 3. ¿O de 3? Sí, sí. Cuando se forma de 4, cuando ves la flor de 4 pétalos, significa los ciclos en general. En general. Bien. Y el de Venus por excelencia, pero los ciclos en general. En realidad, esa flor de 4 pétalos ni siquiera es una flor. Es una flor que deriva de una figura geométrica que es la figura de un doble 8. Así que es la forma como se sincronizan los ciclos. Y por supuesto la ponían como flor para que quedara bonita, para que adornara, pero sigue siendo un doble 8. En esa vasija teotihuacana que ves ahí se resuelve como suástica para acentuar el hecho de que esa flor representa los ciclos, el movimiento. Por otro lado, a veces ves, lo viste en un mural de Cagastra, que ese ciclo de 5 puntas se corta en 3. Se corta. Es decir, desaparecen 2 de las puntas y solo queda la que está arriba y la mitad de las otras 2. En ese punto, en ese objeto, en esa estela que representa ese signo, significa la totalidad del ciclo, el cumplimiento del ciclo o el cero ordinal. Un concepto medio difícil para nosotros porque nosotros no manejamos cero ordinal. Nuestros números ordinales empiezan como el primero, pero no tenemos un ordinal para cero. Pero los nahuacas tenían un cero ordinal, además del cero cardinal. Cero cardinal, tú sabes que es un corte de caracol, pero cuando veas esos 3 lóbulos, la mitad superior del ciclo de Venus, significa cero de orden, cero ordinal. Es decir, cumplimiento de ciclo e inicio de otro. ¿Alguna cuestión más? Pues es que hay muchas, Frank, no sé si nos dé tiempo, porque también quiero, bueno, aquí hablaste de las flor de 4 pétalos, no de la flor de 5 pétalos, y luego quería ver si se podía hablar de cómo está Venus en la piedra del Sol o de los soles. Mira, no existía la flor de 5 pétalos, excepto por algún adorno o algo, pero como símbolo es la estrella de 5 puntas. Cuando se reduce a 4, entonces la pintan como flor. Eso es, digamos, en el simbolismo nahuaca. Bien, si es 4, es una flor. Si es 5, es una estrella. Ese es el simbolismo. A ver si les encuentro aquí una imagen de la estrella de 5 puntas. Sí, si tienes algo más. Pues en cuanto a eso, no. Me gustaría sí que nos fuéramos después de esto a la piedra de los soles, porque me imagino que tiene que estar ahí Venus. ¿Cómo lo presentan? Sé que es una piedra fundacional, pero tiene muchos elementos cósmicos y pues entre ellos, obvio, la importancia de Venus en nuestra cultura. Bueno, pues sí, Venus aparece en la piedra de los soles. A ver, les voy a buscar una representación que hice de esa piedra donde se ven los signos de Venus. Aparece 8 veces representada ahí por una razón. A ver si les encuentro esta imagen. Es... Aquí está la estrella. Ok, mire, aquí está. Se la voy a enviar, compañeros, a ver si la pueden subir. Ahí está. Sí, hay unos signos en la piedra del Sol que son como unos cajetes cuadrados donde ves en su interior 5 puntos.
A ver si la pueden poner, Chinawi. Ves adentro 5 puntos. Y encima ves otros 3 puntos y más arriba un punto lo corona. Esa es la representación de Venus. Es el ciclo de Venus dentro de la piedra de los soles. Aparece, como pueden comprobar ahí, 8 veces. ¿Ok? Está hablando de las 8 etapas de los 8 años terrestres en que se cumple el ciclo venusino. Y el cajete en sí representa adentro el quincunce, que es el ciclo venusino, con 3 puntos arriba, completa el ciclo de la Tierra. Y el punto superior, que lo pintan aparte por alguna razón, significa la unidad de ambos ciclos. Este glifo es específicamente el glifo de Venus. Así aparece en toda la iconografía, no solo la piedra de los soles. Así que Vicente, ¿nos puede hacer un acercamiento de lo que está hablando, por favor? Perdón, Frank. Estos ocho glifos se están aludiendo a eso, a la intersección de la Tierra con Venus. ¿Esos como triángulos largos son lo que nos estás hablando? No, lo que está en el medio. Está viendo un cuadradito. Bien, ves un cuadrado, ¿verdad? Coronado con un punto. ¿En el medio? A ver, estás viendo un cuadrado. Si Chinawi nos puede señalar al cuadrado, no, esa es la punta. El cuadrado está al lado, arriba. Ese es uno ahí, está escondido. Eso se llama el pie. No se ve, Chinawi. A ver, ahora muéstralo al público, por favor. Muy bien, los de arriba son los más claros. A ver, si puedes ampliar la imagen hacia la parte superior. Gracias. Estás viendo un pico en el medio, ¿verdad? A los lados estás viendo 2 cuadrados. ¿Ves los 2 recuadros que hay ahí? Sí. Bien, ese recuadro está conformado por un quincunce adentro, que es por sí el ciclo de Venus, más 3 puntos que conforman el ciclo de la Tierra y un punto que hace la unidad encima. Ese cuadrado es, dentro de la piedra del Sol, el emblema de Venus. ¿Bien? Y hay varios, o sea, ¿cuántas apariciones tiene de Venus? Obviamente, son 8. Es decir, un año. El ciclo de Venus vale 5, el ciclo de la Tierra vale 8. Esos 2 números van fijos, están remachados, son parte del mismo mito, de la misma astronomía. La Tierra está marcada en esta conmovisión con el número 8, Venus con el número 5. Y esos números son relativos entre sí. Significa que Venus hace 5 vueltas con respecto a 8 de la Tierra o al revés. ¿Ves? De hecho, hablar de que el calendario Anahuaca se basaba en el año de la Tierra es una simplificación. Se basaba en la sincronización del año de la Tierra con el de Venus. Así que era un año al mismo tiempo de 584 y 365 días por 5 y 8. Como ves en esas imágenes. Sí, dime. Y en las cuentas, supuestamente hay también una serpiente que envuelve y otra serpiente. ¿Esos ciclos grandes tienen que ver con los avatares o con la ciclicidad de Venus? Estamos hablando, déjame ver si encuentro una imagen que lo defina mejor. Pues aquí lo ven. Te la voy a enviar, Chinawi. Si hablo de las serpientes que se encuentran al final con la cara de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Así es, con la cara para que no se... Sí. ¿Y qué significaban? O sea que pues eran ciclicidades muy importantes para nuestra cultura. Sí, a ver si Chinawi puede poner esa donde se ven las dos Shukoat, se llaman esas serpientes. Tienen importancia fundamental. Le estoy mandando 2 imágenes, una de cómo aparece en la piedra del Sol y otra con su desglose, con su lectura. ¿Ok? Estas 2 serpientes de fuego, Shukoat, que es decir, serpiente brillante, serpiente de fuego o serpiente de los ciclos. Chiu, tú sabes que es Chiwit, que es decir ciclo o año. Y con serpiente, serpiente quiere decir continuidad. Estas 2 serpientes de fuego representan el marco amplio de la piedra. Es decir, el límite, el marco amplio. Bueno, de hecho no es el límite. Fuera hay un anillo de signos de Venus que hace un límite todavía mayor. Pero vamos a centrar en esto ya que lo mencionas. Estás viendo que cada una de estas serpientes de fuego está formada por 10 segmentos de 52 años, 10 bloques de fuegos nuevos, 10 atados de fuegos nuevos de 52 años. Así que tenemos 10 y 10, 1040 años. Y esto este número es el que te permite entender realmente todo
el sistema. Después ves que hay unos cascabeles y finalmente aparece otro atado. Y también ves bajo la pata del dragón, porque son dragones, ves que está pisando otro ciclo. Cuando veas un ciclo que está separado por un atado, en este caso de cascabeles, o que está siendo pisado, eso se llama la pisada del ciclo, representa que es un área de traslape, es el punto donde se traslapan los ciclos. Bien, el ciclo completo, 1040 años, es un ciclo obvio de esta cosmovisión, sale de manera natural, no hay que forzarlo. Recuerden que cuando hablamos de ciclos calendáricos no es que me parece que está en cantidad y por lo tanto, no. ¿Cómo se comportan los tonales desde el principio? ¿Qué sincronizaciones van haciendo? ¿Cuánto sobra? ¿Cuánto falta para tener que hacer ciclos mayores hasta que llegas a ese ciclo? Tiene que haber una articulación total. Por eso es que en este modelo tú sabes perfectamente cuándo cabe o cuándo no cabe algo. Si te hablan de un sexto sol, tú sabes que no cabe y punto. No es necesario ni documentarlo. Le pedí, a ver, ¿de qué documento mexica sacas la idea del sexto sol? Silencio. Ningún documento mexica lo menciona. ¿Ves? En cambio, si te hablan de el 8 asociado a Venus, eso vas a encontrar un montón de evidencias. Si te hablan del 5, otro montón de evidencias. Es decir, el calendario tiene una lógica, tiene una articulación interna. La base para entender la cosmología de Nahua es entender calendario. Y aquí nos habla de un ciclo oscuro y de un ciclo claro. ¿Esto ya es en cuestión a los avatares? Cuando veas, donde quiera que veas en este calendario, un ciclo circular, un ciclo, bueno, es una redundancia, pero donde quiera que veas una estructura de tiempo circular, está en dos mitades. Es decir, si es pareja, tiene dos mitades. Tiene una mitad descendente y una mitad ascendente. La mitad descendente es de manifestación, la mitad ascendente de absorción, si quieres la palabra, o de regreso, de retorno. Lo ves, por ejemplo, en la veintena. La veintena tiene 10 signos que descienden que obviamente están relacionados con la parte física de la vida. Y tiene otros 10 signos que ascienden, que son las etapas del inframundo. Es decir, es un simbolismo muy básico. Y lo mismo pasa con estos ciclos grandes. El ciclo de los primeros 520 años de este ciclo son de manifestación. Los segundos 520 años son escondidos, son para adentro. Pienso que no es casual que, bueno, la palabra casual es ahí lo de menos. Pienso que no es, digamos, un accidente que los anahuacas se hayan sugestionado tanto cuando llegaron los españoles en 1519, porque en 1519 marcaba la mitad de este periodo. Es un año seaca, marca la mitad del periodo y quedan otros 520 años ya escondidos internos. Creo que ellos comprendieron muy bien esto. Lo creo no, lo dicen los cronistas. Ahí lo dice Ixtlilxóchitl, lo dice Muñoz Camargo. Entendieron perfectamente que se trataba de el fin de una época y el comienzo de otra. Y le dieron la fecha, dijeron, es la época seaca. Cuando te ponen una fecha ya tú sabes calcular el ciclo. Por lo tanto, sabemos cuándo empieza, cuándo termina, qué simbolismo tiene. Si algo bueno tiene esta cosmovisión es que es muy específica en fechas, en momentos, hasta en lugares geográficos, lugares astronómicos, si quieres, líneas astronómicas. Es muy específica, podemos ubicarla con exactitud. No es una cosmovisión ambigua. Esto se debe a que durante miles de años estuvieron unificándola. No se perdió nunca, no hubo nunca guerras de fe, ni quemas de bibliotecas grandes, ni nada. Entonces, pues, se mantuvo esta cosmovisión. ¿Sí? ¿Algo más, Rosita? Ay, te atiborro. No, pues gracias, Venus. No sé si ya vamos a ir terminando. Yo quisiera ver qué otra imagen, si vamos a seguir con estos mitos fundamentales o si pasamos a otras iconografías grandes Sí, que representan grandes cosas. Sí, mira, respondiendo a una observación que hace Mónica, ¿cómo se asocia con el avatar? ¿Qué pregunta, Mónica? Sí, ¿cuál es la relación? ¿Cómo es que se asocia Venus con los avatares? Bueno, la relación es simbólica. No quiere decir que los avatares lleguen de planeta Venus, Claro. ni que tengan una conexión mística con el planeta Venus. Nada, es un símbolo, es un emblema. Pero ese emblema tiene mucho que ver con la historia terrestre, por lo tanto puede haber una causa fisiológica, que yo imagino que sea el enlace gravitacional, supongo yo. Eso, por supuesto, tiene un efecto, no sé, sobre el clima, si tú quieres. O con los ciclos, cada ciclo de Venus viene un avatar. Mira, es más complejo que eso.
Venus vuelve a aparecer en el mismo punto prácticamente a los 8 años terrestres, prácticamente, con 2 días de diferencia. Tú tienes que seguir acumulando eso y a los 1040 años ya tienes una sincronización más perfecta, o hasta los 5200 es cuando viene a caer exactamente en el mismo día. En ese lapso de 5200, los anahuacas observaron que había 5 cambios grandes de fe, de cosmovisión, que en el caso de Mesoamérica no fueron brutales, no fueron con guerra, fueron transiciones muy pacíficas, ¿ves? Pero quedaron simbolizadas, por ejemplo, en el entierro de ciudades, de edificios. En Teotihuacán tú ves, digamos que las estatuas de Quetzalcóatl en un determinado momento le cortaron las narices y las bocas, pero no hay emblemas de profanación ni hay nada. Es decir, siguió la misma fe, pero terminó su ciclo, empieza otro ciclo. Eso era algo muy común en la cosmovisión de Anáhuac, y por supuesto sus profetas estaban ceñidos a ese principio. Los profetas no se podían salir de la cosmovisión, porque mira, cuando hablamos de un avatar, de un profeta, no estamos hablando de un superhombre ni de un dios en la tierra. En realidad los avatares no existen en la persona que lleva el título. Los avatares existen en el pueblo. ¿Ok? La cosmovisión de Anáhuac era muy clara en esto. ¿Quién fue Anáhuac? Si era el pecador, el borracho de su época. Tipo que llegó al extremo de enfermarse por sus pecados. Bueno, ese en un momento se redimió y dio el ejemplo. ¿Quién fue ese Aca? Fue un tipo que expulsaron de Tula por no matarlo porque había transgredido fuertemente las leyes de aquella época. ¿Ves? Es decir, no se trata de seres mágicos que aparecen ni nada de eso. No es el ser, no es la persona, el individuo, sino es el momento en que se va creando un clima, una necesidad de cambio en la cosmovisión, de necesidad de cambio de las ideas, de renovación. Avatar es un título social, Cristo es un título social, no es la persona de Jesús, que quién sabe si existió o no. No se trata de la persona de Jesús, se trata del título que le da el pueblo a una época, a un momento, a un grupo de personas que hacen algo. A nosotros nos cuesta trabajo entender esto porque nuestra cultura nos enseña que uno es igual a uno y no te puedes salir de ahí. No, no nos manejamos bien con los símbolos. Pero Mesías, para los que quieran declararse de reencarnaciones de Quetzalcóatl y demás, ¿no? Un título siempre es mucho más chiquito que una persona. Es más, el título más grande que te puedas imaginar es más chiquito que una hormiga. Porque una hormiga tiene libertad. Puede ir para allá o puede ir para acá, puede hacer lo que le dé la gana. En cambio, un título te encajona, te clasifica. Así que con todo respeto a los amiguitos que están poniendo títulos, pero la búsqueda tolteca es salirse de títulos, salirse de clasificaciones, ser libre, no tenerle miedo a la palabra libertad. Esa es la búsqueda tolteca. Así que eso lo digo por la cantidad de personas que me escriben diciéndome y a veces hasta exigiéndome que lo reconozca como avatares de Quetzalcóatl. Su característica común es que no conocen una lengua nativa anáhuaca porque no han tenido valor para estudiarla. Así de sencillo. Además, Frank, si me permites comentar, la influencia de Venus en varias culturas, incluso nosotros en la dramaturgia nos enseñan que debemos llevar la trayectoria del héroe, de la resurrección. O sea, si tú quieres tener un personaje, tienes que llevarlo, y por decir en el mito de Hércules, que al final baja y se muere totalmente, literalmente, para resurgir, pero ahí es por un proyecto de vida, por algo por amor, por voluntad, para resurgir. Entonces, esa es la trayectoria del héroe que muchas culturas lo tienen presente y nosotros en la actualidad también, y saben en la dramaturgia la importancia que es que tu personaje o tu ideal, tu protagonista se baje y resurja después de haberse destrozado, es como el ave fénix. Venus ha sido muy importante. Sí, hay estas películas de héroes y de aventuras y eso lo ves una y otra vez, se repite a veces hasta la saciedad, uno detrás del otro te van lo mismo, el héroe cae y de pronto resucita, y cuando resucita encarna valores colectivos, mientras está de pie encarna valores individuales. Esa es una característica. Es una necesidad, los avatares encarnan necesidades y posibilidades, la voluntad de un pueblo. Son figuras simbólicas. Ahí lo de menos es el ser humano que hay detrás o el grupo de seres humanos, porque en realidad un fenómeno mesiánico avatárico es siempre un grupo de personas. Eso es lo de menos. Lo que importa es más, te puedes crear de cero, inventar una historia avatárica si está bien hecha, se le enseña a un pueblo y la siguen repitiendo y se basan en esa historia y empiezan a aplicar esos principios. Ahí tú tienes tantas religiones que han surgido sobre personajes ficticios y sin embargo funcionan
porque le da orden a la vida social. Eso pasaba en Mesoamérica también. La diferencia es que acá, en Anáhuac, no creían en personas divinas. Por lo tanto, los avatares no son hijitos de Dios que bajan con palancas para decirnos a nosotros, los pobres mortales, cómo hay que hacer las cosas, sino personas normales, incluso pecadores, personas con problemas, que se redimen, que se elevan. Ahí tienes el tema de la muerte y la resurrección. Y como dice el mito de Nanahuatzin, la resurrección siempre es por agua y fuego. Primero por fuego, después por agua. Primero reducir todo componente humano, reducir el ego por el fuego del sacrificio, del autosacrificio, y después diluir eso que queda en el agua cósmica. Entonces, por eso tú tienes en la historia de Seacatl-Pilsin, que él primero se autoincineró, y ya después, a los 4 años, años sagrados, aparece en la costa de Coatzacoalcos y se va en una balsa de serpiente plumada hacia el horizonte. Es decir, primero redujo su componente humano, su persona, después se fundió en el Teoatl, que es el mar cósmico. Esta es una historia, por supuesto, que se nos propone a cada uno de nosotros. Es algo para practicar. Los mitos son para llevarlos a cabo, son para incorporarlos. Y por ejemplo, en Teotihuacán, si era un lugar de culto, tenemos un área que está dedicada a Venus, donde en las almenas vemos Venus. ¿Ahí qué hacían? ¿Iban a orar o iban a estudiar Mira, el hay de cosmos, todo. Venus? Eran seres humanos iguales que nosotros hoy. En este momento tú mira a tu alrededor, va a haber gente yendo a la iglesia a adorar fantasmas, gente yendo a las universidades a estudiar, gente yendo haciendo política o delinquiendo, lo que sea. Había de todo en aquella sociedad. En el caso de estos templos se suponía que eran sitios donde el pueblo podía expresar su devoción, llevando ofrendas y cosas así, y donde una persona con interés podía encontrar orientación. Sin embargo, los estudios se hacían en calmecas, que eran sitios más retirados. Los calmecas, digamos, no estaban hacia el alcance de cualquiera. No, los calmecas no eran para adorar, sino para estudiar. De hecho, si querías seguir entrenándote, te ibas al monte, a donde estaban los retiros de los ascetas y de los nahuales, y ahí aprendías la realidad sobre estas cosas, ¿no? Sobre estos símbolos. Quiero decirles a los compañeros que nos escuchan que si quieren entender simbolismo nahuaca, lo ensueñen, lo incorporen en sus sueños. Háganse las preguntas para responderlas en sus sueños. En el sueño uno ve las cosas como son, si uno tiene un poco de voluntad, ¿no? Y ahí es donde se aclara todo esto. ¿Alguna cuestión? Pues de Venus, pues ya sería especialidades, ¿no? Ya irnos hacia el avatar, hacia las cuentas, hacia... Por eso, yo creo que... Sí, dime. Sí, no creo que está bien así tocar el mito y todas esas vertientes tan grandes para nuestra cultura, la influencia de Venus como planeta. Y pues ¿qué les gustaría al público que viéramos de grandes mitologías de fundamento plasmadas y manifestadas ya sea en vasijas, en estelas o en ciudades? Que sería interesante analizar para la próxima clase, para la próxima plática. Mira, si tú me propones, yo no quisiera separarme de la corriente que llevamos, que son mitos fundacionales, mitos de fundamento. No quisiera separarme de ella. El tema de Venus, como ya tú te das cuenta, si le empezamos a sacar, nos vamos para el calendario. Y ese es un tema aparte. No es lo que nos está convocando aquí. A mí me gustaría volver al carril y platicar sobre lo que ocurrió después de la formación de la Tierra. Porque los mitos son muy claros. Después que se formara la Tierra, ocurrieron varias cosas. Por ejemplo, hubo 4 destrucciones. Estamos en el 5º sol. Hubo 5 soles. A mí me parece que el mito de los 5 soles tiene mucho valor. Es necesario también. Hay que tener cuidado que no nos deslicemos de nuevo para el calendario. Si ustedes se fijan, cualquier cosa que toque, te lleva otra vez para el calendario, porque esa es la condensación de los mitos, ¿no? Pero sí, si es que nuestra está entrelazada, todo va junto con pegado, no lo puedes separar. Pues no sé. El tema de los 5 soles a mí me parece útil porque ya tenemos que surgió la Tierra, surgió la Luna. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se va creando
La humanidad. La creación, la humanidad y las plantas y todo, ¿cómo se va haciendo todo esto? Bueno, eso quedó recogido en el mito de los 5 soles, o como le dice el Popol Vuh, las 5 eras. ¿Ok? Muy bien, me gusta. Los 5 soles. Lo dejamos 5 soles para la semana que viene. Pues muchas gracias, Frank. Gracias, Vicente, Chignawi y Moni también que anda por ahí. Muchas gracias a ustedes sobre todo por estar oyendo y además que están reenviando esto para que los que no lo alcanzaron a ver se quede ahí por siempre y pues que te reenvíen porque estamos rescatando nuestra cultura para conocer y entender mejor nuestro gran pasado. Gracias. Los quiere Entonces Rosita. lo dejamos fijo para el siguiente sabatino, el mito de los 5 soles. Ahí, si quieres, tratamos un poquito también, son 5, son 6, son 8, como se dice, otros dicen que 9, cuál es el número real, el número que aparece en las fuentes y por qué. Y cuál es su contenido. Mito de 5 soles, quedamos, ¿no? Sí. Bien, una vez terminado eso, vamos a dar un salto entre el cuarto y el quinto sol a través de un tema fundamental también de mito fundador, que es Aztlán. Ahí vamos a platicar si tiene o no que ver con Atlántida, si, por qué en Perú también tienen el mismo mito, por qué en todas partes aparece este mito, qué significa, cuáles son sus capas de lectura. Otra cosa que me gustaría tratar con ustedes es, ¿qué es un mito fundador? ¿Y cuáles son los niveles o los códigos que se le pueden aplicar a los mitos fundadores? Porque tiene varios códigos. Puedes tener un entendimiento y otro, y otro, y otro. Son varios los entendimientos del mismo mito. Es un lenguaje muy sintético. Tenemos que aprender a pensar en términos abstractos para poder seguir la secuencia de ese lenguaje. Entonces, si a ustedes les parece, el siguiente sabatino, 5 soles, y el otro, mito de Aztlán. ¿Les parece bien? Me parece muy bien para irnos preparando. Pues muchas Correcto. gracias. Muchas gracias a ti, a ustedes, compañeros, por llevar este programa y a los presentes. Nos vemos. Cuídense. Bye. Bye.